Entonces decía la palabra, y publiqué ayuno allí junto al río Java para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y Él nos fue propicio. Esdras 8, 21 al 23. Aquí la palabra nos enseña que nosotros tenemos que depender de Dios, ¿sí? En Proverbios 3:5 dice también, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en su propia prudencia, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Una cosa es depender de las personas o del hombre y otra cosa es depender de Dios. Sabemos que Dios nunca falla. El hombre puede equivocarse, puede fallar, tiene errores, todos tenemos errores. Y las fuerzas de Dios son ilimitadas. Las del hombre se acaban, ¿no? Entonces, confiar en Dios sabiendo que es todopoderoso, que nunca falla, eso nos trae confianza ante las dificultades, nos trae seguridad ante las dificultades. Entonces, lo que leímos recién no es una gran lección de dependencia a Dios, ¿sí? El sacerdote Esdras, ¿no? Es como que nos enseña de algo que él vivió, no de algo que le contaron, de algo que él vivió, de una situación que él tuvo en su vida, ¿no? Entonces, para entrar un poquito en contexto, ¿no? Hay una carta que le escribe Artajerjes, que es el rey, ¿no? De reyes, dice en ese tiempo, que está, la carta es larga, después si la quieren leer, pero hay una partecita nomás, que está en Esdras 7:12, ¿no? Que dice, ahí un poquito atrás de donde leímos hoy, Artajerjes dice, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Me encanta cuando dice del Dios del cielo, una persona que no cree, ¿no? Paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Aquí vemos que el rey mismo le escribe al sacerdote, ¿no? La carta es más extensa, si uno la quiere leer, es más larga, ¿no? Y la historia también es un poquito más larga para poder entenderla. Pero el rey le dice que vuelva, ¿sí?, a Judea, a Jerusalén, a seguir construyendo, ¿no?, lo que estaba derrumbado, ¿no?, lo que se había perdido. Pero no solamente le dice que vuelva, que le da el permiso, sino que también lo envía con tesoros, ¿sí? Le dice que todo el oro, toda la plata, sí, que ellos tenían, y más todo lo que pueda juntar, todo lo que le puedan dar, que se lo lleve, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, ¿no?, porque digo, cuando estaban en cautiverio, ¿no?, en Egipto, fíjense que cuando salieron también salieron con tesoros, ¿no? Dios no lo desamparó. Siempre Dios le dio. Aunque antes estaban como esclavos, aquí también estaban como una situación igual, ¿no? Pero fíjense que ahora la situación es, el rey los envía y antes no lo quería enviar, ¿no? Antes era toda siempre una oposición, ¿no? Tuvieron que venir las 10 plagas para que el rey entendiera que el pueblo de Dios tenía que ir donde Dios quería, no donde el rey quería.
¿no? Pero aquí dice que él entendió, porque había encontrado una escritura, ¿no? Que los reyes anteriores y que había una orden, ¿no? Para poder hacerlo, y él podría haber dicho, no, yo no la hago, pero él dijo, sí, yo lo voy a hacer y que salgan, que vayan, ¿no? Dice el rey mismo, dice, y los consejeros dijeron que vayan, ¿no? Que vayan a adorar a Dios, ¿sí? Así era. Y dije, wow, ¿no? Que tan fácil fue que le dio la orden al sacerdote y que después, bueno, si uno lee toda la carta, le dice que le enseñara, que ponga gobernadores, que ponga senadores, que ordene toda la casa de Jerusalén, que la construya y que ponga todo lo que quede del tesoro, que haga lo que Dios ponga en su corazón. Así fue la carta. Y no le dio 2 cositas de oro, ¿no? Le había dado 5.000 utensilios de oro. 5.000. Imagínense, 5.000 tenedores de oro, ¿no? Y toda la plata, y después todo lo que le ofrecían. Un montón de dinero se llevó, ¿no? ¿Todo para qué? Para reconstruir otra vez el templo y la ciudad que Dios había hecho, ¿no? Entonces, yo digo, qué bueno, ¿no? Porque para Dios no hay limitaciones. No tenían recursos, no sabían cómo ir, no tenían gente. Dice que se fue porque dijo, todo el que quiera ir, que vaya. Y empezó a nombrar a todos los que iban. Eran miles, ¿no? Miles. Gente preparada, gente para hacer una cosa, gente para otra. Todo un pueblo preparado para ir y que volvieron, ¿no? Y no volvieron con las manos vacías, sino con las manos llenas, ¿sí? Y a mí me sorprendió esto, ¿no? Porque la orden de este reino, que se la daba toda la autoridad al sacerdote, ¿no? A Esdras, ¿sí? Que le dio todo el dinero y le dio también la carta y la autoridad para que vaya, ¿sí? Le podía haber pedido a él tranquilamente también, dame soldados, porque mirá todo el oro y toda la plata y todas las cosas que te va a llevar y toda la gente. Imagínate si vos cruzás por un desierto, por un lado peligroso, y estás a que te puedan robar. Y encima, si sabían que lleva tanta recaudación, era peor, ¿no? Entonces, él dijo, no le pido guardias, no le pido soldados, porque sé que tengo que depender de Dios, porque Dios me cuida, porque Dios me guarda, ¿no? Entonces, está buena la dependencia de Esdras y cómo Esdras se movilizó en confianza de Dios, en aprender a confiar en Dios. Y no dice que no era peligroso y que no había problemas. Era peligroso llevar tanto dinero, moverse con tanta gente, ¿no? Pero él dependía de Dios. No dependió de un rey, no dependió de unos soldados, no dependió de armas, sino que dependió de lo espiritual, ¿no? Lo que nosotros decimos no es con espada, no es con escudo, pero cuando pasa un problema y algo tenemos que agarrar para defenderlo. Bueno, él no agarró nada. Él se agarró de Dios, de lo espiritual, y marchó y fue, ¿no? Entonces, lo práctico de Esdras, ¿no? Primero fue porque no quiso avergonzar o minimizar el nombre de Dios, que lo dice acá, ¿no? En Esdras 8:22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Le había hablado Esdras al rey Artajerjes, le habló maravilla de Dios. Le había dicho que la mano de Dios es poderosa, que los defiende, que va con ellos. Y de repente si le pedía, ¿no?, soldados, iba a minimizar el nombre de Dios. Si Dios era mucho más poderoso que los soldados o que las tropas o lo que podían ir defendiéndonos. Si Dios está con vos, nada contra vos. Amén. Entonces no podía minimizar el nombre de Dios ante el rey porque había hablado así. Y él lo que habló, lo creía. Entonces como lo creyó y sabía que Dios era omnipotente, no lo redujo. No dijo, no voy a poder. Alguien me tiene que ayudar. No, Dios me va a ayudar. Yo dependo de Dios y Dios va a ir conmigo. Y yo voy a llegar al lugar porque Dios está conmigo. Amén. Entonces, eso fue lo primero que él dijo, ¿no? No minimizo el nombre y el poder de Dios. ¿Sí? Que a veces muchos de nosotros lo minimizamos. No,
si no me ayudara tal o si no me hiciera, no voy a poder. No, el que puede es Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo lo creo, todo lo voy a poder. Como acá fue Esdras, ¿no? Entonces, no pidió ayuda tampoco porque comprendió que con Dios es suficiente. No hacía falta una tropa, ¿no? Dice en Esdras 8:23 que sigue, ¿no? Dice, ayunamos y pues pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Quiere decir que respondió. ¿Sí? Ayunamos, ¿sí? Y pedimos, quiere decir que oraron a nuestro Dios y Dios respondió. Amén. Entonces, si nosotros buscamos de Dios, si nosotros le pedimos a Dios, Dios responde. Dios no te abandona. ¿Sí? Dios siempre va a estar. Pero el depender de Dios es una decisión de valientes. Es decir, yo voy, porque Él tuvo que ir, no es que sabía que iba a ir y nada le iba a pasar. Que iba a comandar tanta gente con tantos tesoros, iba a caminar por todos esos lugares que eran dificultosos y sabían que había mucha gente que acechaba en esos lugares, ¿sí? Pero dijo, porque después dice, y nos fue propicio, que nos respondió, que nos cuidó en el camino, que pudieron llegar al lugar. Entonces nosotros tenemos que saber que si confiamos en Dios, si tenemos una decisión valiente, tenemos que caminar en Dios. Es decir, yo confío en Dios, pero mientras que si yo veo que Dios está ahí, si yo veo que no caminó conmigo, no di un paso, está bien, pero yo tengo que dar el primer paso. Yo tengo que moverme, confiando que Dios está conmigo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestra incredulidad, nuestra impaciencia, se tiene que ir porque Dios está con nosotros. Amén. Así como decía Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero si vas conmigo, yo voy a donde sea. No importa lo peligroso, no importa lo difícil que sea, no importa que no haya camino, no importa que no haya puerta, yo sé que Dios lo va a hacer. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que esperar en Dios, en los tiempos de Dios y como Dios quiere. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, todos los caminos se van abriendo. Es como decimos muchas veces, ¿no? Que nosotros damos el paso sobre el aire y abajo se forma el suelo. ¿Por qué? Porque pisamos sobre la fe de Dios. Amén. Los pasos se van creando al momento que vamos caminando. A mí me llamó la atención algo que leí de los astronautas, que no lo sabía, que le dan un reloj especial, no es un reloj común, ¿no? Dice que los astronautas que van, ¿no?, a hacer expediciones como a la Luna, ¿no?, le dan un reloj diseñado especialmente para esa ocasión, no es que lo venden en cualquier lado, ¿no? Ese reloj dice que funciona en condiciones extremas y marca el tiempo exacto según las órdenes del control que se da en la Tierra, ¿sí? No es un reloj común que uno ve que da horas, sino que como que da pautas, ¿no? Entonces dice que ellos tienen que, durante la misión que van, ¿no?, para el lugar que fueran, ¿no?, sea la Luna, tienen que llevarse en la precisión del tiempo que marca este reloj. Si ellos le dicen movete justo en la hora tal, se tienen que mover. Ellos tienen que hablar en la hora tal, tienen que hablar. Todos los movimientos o todas las cosas que vayan a hacer dependen de la sincronización de ese reloj. Yo no sabía, ¿no? No solamente la comunicación. Si ellos pierden comunicación, saben que en ciertos momentos también tienen que hacer ciertas cosas. ¿No? Cuando se desprende una parte de la nave, también es en un tiempo. Todo es en sincronismo. Entonces, para que todo eso funcione, para que todo esté sincronizado, tienen que manejar mucho la obediencia a los tiempos que tienen que pasar, ¿no? Entonces, cuando uno se mueve a veces y hace como quiere, las cosas salen a la suerte de uno, ¿no? Pero cuando uno se mueve a la obediencia exacta de Dios, todo está sincronizado. Nosotros podemos ver una parte, pero Dios puede ver mucho más, ¿no? Entonces, así como cuando los astronautas van, ellos ven una cápsula, pero de la Tierra monitorean para dónde va y qué tienen que hacer en cada situación y en cada momento. Entonces nosotros tenemos que obedecer los tiempos de Dios.
y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esperar el momento correcto de Dios. A veces nosotros nos desesperamos y queremos que sea ya, o queremos adelantarnos, o nos retrasamos cuando Dios dice, ahora es el momento. Ahora tenés que hablar, ahora tenés que orar. Nosotros no tengo fiaca. Hoy no oro, hoy no voy a ayunar, hoy no voy a hacer. Y por ahí era el momento. Entonces nos estamos retrasando o nos estamos adelantando a los tiempos de Dios. Entonces, a veces el esperar el tiempo de Dios y moverse de los tiempos de Dios va a abrir caminos. Va a hacer que nosotros hagamos lo que Dios quiere, no que nosotros queramos. Amén. Entonces tenemos que depender de Dios. En Salmos 41, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Yo sé que muchas veces es difícil esperar, ¿no?, los tiempos de Dios. Voy a esperar en Dios, porque nosotros cada vez estamos más acelerados y queremos las cosas ya. Y queremos ver resultados rápidamente. Entonces cuando nos encontramos, ¿no?, por ahí, como decía acá, en un pozo cenagoso, que nos estamos hundiendo, que parece que nos va a llegar al pecho, al hombro, parece que nos vamos a ahogar, tenemos que depender de Dios. No podemos hacer nada. Entonces si nosotros esperamos en Dios, Dios nos va a sacar. Dios va a extender su mano. Tenemos que saber esperar en Dios. Aunque parece que nos estamos hundiendo, Dios nos va a sacar. Dios nos va a levantar, ¿no? Entonces siempre tenemos que esperar en Dios. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios va a hacer que nos llegue la hora a nosotros. Todo lo que nosotros esperamos, que anhelamos y deseamos, va a llegar. Amén. Lo otro que también Esdras, ¿no?, vio, es que si uno honra a Dios, Dios lo honra. Si uno espera en Dios, Dios responde. O sea que Dios respalda al que confía en Dios. Amén. Pero si yo no confío en Dios, ¿cómo Dios te va a respaldar? ¿Cómo Dios te va a honrar si vos no honras a Dios, no? Entonces nosotros tenemos que honrar y esperar en Dios, ¿sí? En Esdras 8:30 sigue, ¿no?, lo que estábamos leyendo hoy. Dice, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Amén. Fíjense que notablemente dice, nos libró de la mano del enemigo y del acechador. Quiere decir que había enemigos y había acechadores que estaban esperando robar, querer hacer daño, porque siempre el enemigo está ahí al acecho. Siempre está uno que cuando le va la cosa bien, quiere hacer que caiga, ¿no? Pero dice que ahí estuvo Dios y los libró, ¿sí?, de todo mal. Entonces Dios siempre va a estar con nosotros si nosotros clamamos, si nosotros pedimos, si nosotros oramos, si nosotros ayunamos a Dios. No va a haber asalto, no va a haber daño, ¿no? Pero nosotros tenemos que esperar en Dios, confiar en Dios, ¿sí? Entonces, si aprendemos a depender de Dios, estamos cuidados por Dios. Él nos guarda. Amén. Pero tenemos que saber esperar en Dios. A veces nosotros nos desesperamos porque las cosas no llegan y nos mandamos y hacemos lo que creemos. Y ahí es cuando vienen los problemas. Leía una ilustración de algo que pasó también verídico en México. Dice que en una zona de México, ¿no?, donde trabajaban mucho con el campo, dice que hubo una sequía
que no duró una semana, no duró un mes, duraron meses. Dice que al tardar tanto la lluvia y tanta sequía empezó a afectar a los campesinos y muchos campesinos empezaron a irse, a vender y a irse. Pero dice que había un campesino que era venía ya de familia en familia, ¿sí? De hace mucho y no quería irse, ¿sí? Entonces él dijo que él iba a esperar, que iba a saber que Dios iba a hacer algo. Dice que todas las mañanas salía y decía una oración que decía: Dios mandará la lluvia cuando sea el momento justo. Pero habían pasado más de 3, 4 meses que no llovía, pero él seguía diciendo esa oración. Y los vecinos decían: si ya no llovió, no va a llover. Ya este lugar va a ser un lugar donde no va a llover, ¿no? Entonces todos empezaron a vender, todos empezaron a irse, y muchos le decían y se burlaban: ¿por qué no vendés? ¿Por qué no te vas? Estás perdiendo, porque él seguía arando la tierra, él seguía preparando la tierra en todo momento para poder sembrar, ¿no? Para poder que la lluvia venga y él ya estaba listo. Todos los demás no hacían nada, sino que vendían y se iban. Dice que en un momento se largó la tormenta, llovió en abundancia y él ya estaba preparado, y en esa época dice que fue la mayor cosecha que tuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque esperó en Dios, porque confió en Dios, porque proclamaba que Dios lo iba a ayudar, ¿no? Ante todas las críticas y ante todos los que vendían y todos los que hacían todo lo demás, él no tomó la decisión de hacer lo mismo que todos, sino que confía en Dios. Entonces muchas veces nos va a pasar a nosotros también, ¿no? Que van a decir: no confíes porque todo está mal, no hagas esto porque las cosas no van a ser así. Pero si nosotros confiamos en Dios, no vamos a ser avergonzados, porque Él nos promete, porque Él es el que nos da la palabra. Y Dios no miente porque no es hombre para mentir. Amén. Entonces tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Si confiamos en Dios y esperamos en Dios, estaremos listos para recibir lo que Dios prometió para nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios. Y estaba leyendo una historia que me llamó mucho la atención, que después googleénla, ¿no? Es de un atleta que se llama Eric Liddell, ¿sí? Este hombre, ¿no? Que venía de familia occidental y escocesa, ¿no? Dice que él, hay una película que se llama Los carros del fuego de él, si quieren después verla, está muy buena. Dice que en 1924, durante los Juegos Olímpicos de París, dice que Eric era siempre el favorito de los 100 metros de carrera, pero dice que justo el día de la carrera cayó un día domingo. Y como él estaba enseñado y honraba a Dios, dice, como cayó el domingo y que el domingo él lo guardaba para el Señor, decidió no correr, no representar a su país. El equipo de él se enojó mucho con él. La gente lo criticaba en los diarios, en los medios, en todos lados, diciendo: es un fanático religioso. ¿Cómo no va a correr para esto que es tan importante, un juego olímpico, ¿no? Que es algo mundial? Pero dice que no corrió. Y él respondió con estas palabras, ¿no? A todas las críticas. Dijo: Dios me hizo rápido, pero antes de correr para ganar, corro para ahorrarlo a Él. Eso es lo que dijo él, ¿eh? Y a mí me impactó. Dice que después es como que muchos lo criticaron, como que no querían dejar de competir. Entonces dice que se anotó, ¿sí?, en la carrera de 400 metros, en la cual él no estaba preparado, porque él corría tramos cortos de 100 metros. Y era un ganador en eso, ¿no? Pero no en la de 400 metros, nunca había corrido, no era la especialidad, pero él dijo: voy a correr. Y saben que él recibió una palabra, ¿no?, de su entrenador, que le dijo esto que está en Samuel 2:30. Le dijo: a los que me honran, yo los honraré. Y él corrió. ¿Y saben qué pasó? Salió primero. Ganó la medalla de oro y creo que hasta el día de hoy tiene el récord de los 400 metros, ¿no? Dice que fue una fuerza, dice que él sintió sobrenatural cuando corrió, ¿no? Como que sintió que Dios le daba la fuerza para poder terminar esa carrera, que era 4 veces más de lo que él estaba habituado y entrenado para correr. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, Dios nos respalda.
Dios nos acompaña. Dios hace cosas sobrenaturales sobre nuestras vidas, pero tenemos que honrar a Dios por encima de nuestros intereses y por encima de los intereses humanos. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, Él abre camino donde no lo hay. Él hace cosas que nosotros no podemos hacer, pero primero tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas y decir que no, a veces a las cosas de la tierra, es decirle que sí a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Como acá Esdras le dijo, por ahí le podía haber dicho al rey, mándame los soldados para que me protejan, pero dijo, no, pero Dios me va a cuidar. Dios va a estar conmigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, que no hay una opción B, que es solamente Dios, que es el único en nuestras vidas. Si Él está con nosotros, nosotros no tenemos más necesidad. Nosotros dependemos de Él en todo y nosotros somos victoriosos en Él. Amén. Entonces tenemos que saber que si confiamos en Dios, no son solamente palabras, sino son hechos para nuestras vidas. Saber que somos más que victoriosos. Sabemos que somos valientes en tomar la decisión de que Dios esté con nosotros. De que Dios nos va a acompañar. Que Dios nos va a apoyar y nos va a dar fuerzas cuando no la tenemos. Que Dios va a abrir caminos donde no lo hay. Que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero tenemos que honrar a Dios, glorificar a Dios y confiar en Dios. Y nuestra vida va a ser conducida con Dios y vamos a llegar a donde Dios quiere. Y donde Dios quiere es lo mejor para nuestra vida. Vamos a tener paz, tranquilidad, gozo, felicidad, porque Dios está con nosotros. Porque dependemos de Dios y no de las cosas de esta tierra. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie.